Y los quiero invitar a que invoquemos y nos pongamos en la presencia de este Dios Padre Madre, de este Hijo que es hermano nuestro y que nos invita a la construcción del reino, de este Espíritu Santo que es la Ruach y que sopla en medio nuestro y que nos hace construir pequeñas cosas que al mismo tiempo son grandes cosas, como la que acabamos de escuchar de Ramona. Eh, Queremos iniciar con unas palabras de Monseñor Romero dichas el 2 de septiembre de 1979. No nos pueden entender los que no entienden la trascendencia. Cuando hablamos de la injusticia aquí abajo y la denunciamos, piensan que ya estamos haciendo política. Es en nombre de ese reino justo de Dios que denunciamos las injusticias de la tierra. Este Dios de la vida que se hace presente en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras experiencias, enmarca nuestras acciones, nuestro horizonte a seguir. La vida para nosotros siempre se torna que tiene que ser en primer lugar anunciada, defendida y denunciada todo aquello que atenta contra ella. Cuando se acalla una voz, somos voz, valiente y sin titubeos. Queremos, a partir de ahí, hemos reflexionado con Daniel en nuestro proceso que hemos hecho, que vale la pena reconocer algunos hitos en nuestra América Latina, que a veces no están presentes porque no aparecen en los noticieros, aunque esto es bastante antiguo. Queremos hacer memoria de los hermanos y hermanas del pueblo aymara de Juliaca, en Perú, que un día 9 de enero del 2023 sufrieron la muerte y la represión del aparato militar policial del gobierno de Dina Boluarte. En total, 49 manifestantes y transeúntes murieron con el contexto de la respuesta de la policía y las Fuerzas Armadas a las manifestaciones que tuvieron lugar en Perú entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. Según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los manifestantes eran trabajadores rurales e indígenas del sur del país, que exigían elecciones anticipadas tras el fallo golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, entre otras reivindicaciones. Nuestros hermanos del pueblo salvadoreño, por otro lado, víctimas del régimen de excepción, más de 5.000 víctimas hasta la fecha, que tal vez lo pueden corroborar nuestras hermanas y hermanos salvadoreños, en el régimen de Bukele, mantienen oprimido al pueblo pobre de El Salvador. Y nuestra admiración también por la comunidad del Bajo Lempa, como tantas otras que nosotros podemos conocer, o anónimas que están en nuestro continente, por su lucha y denuncia, han acompañado a las víctimas y desde el principio acogieron a madres, hermanos, padres, a quienes sufren esta deshumanización del gobierno y de los gobiernos de América Latina. Todos nuestros países han pasado por este flagelo de la opresión, de los desaparecidos, de las desaparecidas. Es un ciclo que no se cierra y nos invita a, como nos planteaba Monseñor Romero, continuar denunciando, a como nos plantea el Evangelio, seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Desde nuestro compromiso, nuestra identidad de comunidades eclesiales en la base, que no nos manifestamos solo desde lo sacramental o doctrinal, queremos reafirmar nuestro compromiso con la vida, el profetismo y la dignidad de nuestra vida. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Juan 10, 10. Con esto les queremos invitar a que podamos resonar durante esta reunión, durante este encuentro, porque vamos a conocer nuestras realidades. Desconozco si Daniel logró conectarse, pero les queremos invitar
a que en este espíritu de oración podamos continuar nuestra asamblea y que el corazón de Jesús siga siendo esta fuente de amor que nos anime a caminar. Yo lo que creo es que no podemos empezar esta asamblea sin hacernos eco también de la situación dolorosa que se vive en Venezuela, sin tomar posición ni en un sentido ni en otro, pero indudablemente hay un pueblo latinoamericano, hermanos y hermanas nuestras, que están sufriendo un profundo desgarro y que, bueno, también tenemos que pedir por la paz y por que triunfe la vida en ese pueblo como en todos los de Latinoamérica. Insisto, con esto no quiero tomar ningún tipo de posición, pero sí la posición por la vida. Solamente contarle a la Asamblea que nosotros como región Cono Sur, dada la cantidad de países que somos, nos hemos asignado 10 minutos para cada país, contemplando el tiempo asignado por región, y luego, como siempre, si sale alguna conversa, le daremos curso. Adelante entonces, Pepe. Bueno, Uruguay está viviendo una situación desde el punto de vista de su desarrollo sociopolítico particular, porque faltan poquitos meses para que tengamos elecciones nacionales. Venimos de vivir las elecciones internas de los partidos. Ya desde hace unos cuantos años, obviamente en un proceso que fue progresivo, pero, pero en definitiva se fueron cada vez más definiendo claramente dos grandes familias ideológicas, unas que podríamos identificar como en torno a lo que desde el año 1971 es la convergencia de varios sectores de izquierda, no de todos, pero de la mayoría, y por otro lado la convergencia de otros sectores que van desde la derecha hasta una socialdemocracia moderada. Pero sí son dos grandes espectros que en definitiva ya en las elecciones pasadas, hace 5 años, confluyeron formando dos grandes bloques que prácticamente desde el punto de vista de los porcentajes dividen al país en partes casi iguales. En los dos grandes conglomerados tenemos un espectro bastante amplio, desde sectores de una izquierda más radical hasta sectores de una socialdemocracia más al estilo de los países nórdicos europeos. Y en el otro caso también desde una tibia socialdemocracia hasta sectores de derecha más radical y más, algunos de ellos inclusive identificados por lo menos parcialmente no, identificados de una manera un poco oculta, pero con vestigios de la dictadura que sufrió el Uruguay desde 1973 hasta 1984. Digo esto porque es importante para ubicarse en lo que han sido las dinámicas. De hecho, de la dictadura en el 84 salimos obviamente no solo con una cantidad de heridas en lo social y en lo político, con desaparecidos, muertos y a su vez estructuras económicas también, muchas de ellas y productivas muy, muy deterioradas, y ha sido un proceso desde el 84 hasta aquí diferente. Ahí hay una línea de corte. El tiempo de transición duró, como pasa en muchos de nuestros países, todavía estamos muy lejos de recuperar a nuestros desaparecidos. Hace unos poquitos días se volvió a encontrar una tumba clandestina y el cuerpo de un compañero o de una compañera que quizás en un par de meses o más tiempo se puede identificar a quién pertenece. Eso fue en el terreno de un batallón, donde se han encontrado los cuerpos de otros desaparecidos.
O sea que ese es un camino que continúa. Es un camino a su vez en el cual no hubo grandes avances ni en los gobiernos más conservadores ni en los gobiernos tampoco del Frente Amplio, de la agrupación de izquierda. Allí hay toda una situación bastante compleja con respecto a seguramente más de uno o varios pactos de silencio que han impedido encontrar a nuestros muertos y nuestras muertas en la historia y vivas para siempre. Desde el punto de vista de un análisis socioeconómico, digo esto porque de alguna manera, como se imaginarán, el hecho de estar cercanos a las elecciones ha hecho que sobreabunden los balances de todo tipo y bueno, el pasar raya y evaluar en qué andamos. El, el Frente Amplio gobernó 15 años, desde el 2005 a 2020. En ese periodo se sucedieron dos presidentes representantes de alguna manera de dos corrientes diferentes dentro de ese conglomerado de izquierda. El doctor Tabaré Vázquez los primeros 5 años y los últimos 5, más representante de una centro-izquierda, y en el medio el gobierno que presidió José Mujica, que si bien provenía del MLN, tampoco se puede decir que haya sido el gobierno de una izquierda radical, en el sentido de que no cambió en ningún momento la línea económica ya se había instalado. Una característica bastante significativa es que en realidad los ejes de la política económica, los ejes centrales de la política económica, no ha cambiado sustancialmente en realidad en ninguno de los gobiernos. Lo que sí cambió fue la cantidad, desde el punto de vista de la propiedad de los medios de producción, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza o desde el punto de vista de las alianzas económicas a nivel internacional. Sí, lo que sí, por supuesto, cambió fue el monto de los dineros públicos que se atribuyen a las ayudas sociales, que fueron más significativas en el gobierno del Frente Amplio y reducidas en el último periodo, el gobierno que está terminando, que es de una convergencia de centro-derecha. Ninguno, de todas maneras, de esas políticas sociales logró revertir los procesos. O sea, significó y permitió que algunos sectores de la población mejoraran, sin lugar a dudas, su condición de vida, pero no cambió la condición estructural de la pobreza. Hubo avances que, si además se tomaran los indicadores que en general se toman en cuenta, y esto no lo inventamos nosotros, me pareció un buen resumen y por eso se los traigo, pero porque además muestra las dos caras de la realidad uruguaya, que es bastante ambigua en ese sentido. Si ustedes miran los análisis generales que publican en todos lados, va a dar como resultado que Uruguay es uno de los países menos pobres de América Latina, de los que tiene mejor redistribución de la riqueza, de que tiene una población volcada el porcentaje de población que está por debajo de la línea de pobreza es bajo, que el índice de desocupación es bajo, que el PBI es alto. También escucharán decir que Uruguay es uno de los países más caros para vivir, pero obviamente esa es una mirada de la realidad que depende de qué parámetros son los que se toman en cuenta. Este señor que voy a citar hace una buena comparación porque me parece que nos deja precisamente mostrando esos distintos aspectos. Si uno mira los 25 años, los últimos 25 años, o sea, los que llevamos de este siglo, el Producto Bruto Interno, por ejemplo, de Uruguay pasó de $7.000 per cápita a $21.000 per cápita. Creció 3 veces. Como ustedes saben, eso es un promedio, por lo tanto no es que obviamente esté hablando de justicia social, sino del monto total de ingreso bruto que el país tiene. Si se va a un índice más complejo, como es el índice de desarrollo humano, que ahí en el 2000 estábamos en un 0,753,
y ahora estamos en un 0,809. Parecería que también el índice de desarrollo humano Uruguay mejoró. En el índice Gini, que es el de desigualdad, que ese cuanto más bajo da es mejor. En comienzos, en el 2000 estábamos en 0,45 y ahora estamos en 0,39. Parecería que también hemos mejorado en cuanto a ser una sociedad más igualitaria. Y por otro lado, en cuanto al índice de pobreza, la cantidad de personas que estaban por debajo de la línea de la pobreza en el 2000 era superior al 20%, con la crisis del 2002 llegó al 40% y luego bajó al 10%. De hecho, hoy por hoy el índice de pobreza es el 6%, pero si miramos niños, adolescentes y población afrodescendiente, ese 6% pasa a un 12%. Ahora, si estos números tan redondos los comparamos con otros, empieza a aparecer una sociedad que no es ni tan igualitaria ni tan vivible como parecerían estos índices decir, ¿no? Disculpen que mencione estos números, me parece que son indicativos, más allá de las opiniones que podamos volcar, por supuesto. Por ejemplo, si miramos otros números, les decía, vamos a tener en cuenta que Uruguay pasó de 4.000 presos en el 2000 a 15.000 en el 2024. Que en el 2000 teníamos 200 homicidios por año y hoy estamos por encima de 350. Que en el 2000 teníamos 16 suicidios cada 100.000 habitantes y actualmente tenemos 23, lo cual nos da como resultado que se suicidan más de 800 personas por año, con una fuerte tendencia a los dos extremos, los más jóvenes y los más viejos. Y por otro lado, el otro elemento desde el punto de vista numérico a tener en cuenta, significativo, es la cantidad de personas que duermen en la calle, que eran 700 en el 2006 y que son 2.800 en el 2023. Como se darán cuenta, esto habla de que más allá de los beneficios a través del desarrollo de las políticas sociales que se hicieron en los gobiernos de izquierda o en los gobiernos de la confluencia de izquierda, del Frente Amplio, en realidad los grandes problemas de fondo no los hemos podido solucionar. La desigualdad, el crecimiento económico es claro, pero también es claro la enorme diferencia de distribución entre los más pobres y los más ricos. Sigue siendo Uruguay un país con una clase media numerosa, pero deteriorándose. De hecho, el último gobierno del Frente Amplio fue un gobierno que tuvo varias dificultades. Los primeros gobiernos habían mejorado los indicadores sociales y económicos, pero la situación en el tramo con bastante viento a favor a nivel internacional, pero la situación se empeoró en el último gobierno, con pérdida del salario real y a su vez índice de pobreza que no se movieron. Seguramente eso tuvo que ver con el resultado que ganara esta otra confluencia de centro-derecha en las elecciones pasadas, que por supuesto no es que haya logrado mejorar las cosas, por el contrario, por el contrario han empeorado los índices de corrupción, sobre todo a determinados niveles del gobierno, de distintos niveles del gobierno. Y bueno, pero lo real es que hoy por hoy estamos frente a un nuevo proceso electoral en un país que tiene, dicho por los analistas de distintos ángulos, que tiene una muy buena salud política, en el sentido de que no hay ningún tipo de dudas respecto a que las elecciones no van a ser fraguadas, a que
a que los organismos de arbitraje son confiables, a que no va a haber ningún tipo de dificultad en el cambio de gobierno, gane quien gane, y que los partidos políticos son sólidos, sobre todo los más grandes. O sea, es un país desde el punto de vista de su dinámica política, por ahora, saludable. Con una importante central obrera, también con mucho peso en la sociedad, con unos gremios con más fuerza que otros, pero que es un muy potente y fuerte actor social, y el desarrollo de los movimientos populares, un poco, diría yo que es parejo, dependiendo de qué tengamos en cuenta. Un desarrollo bastante fuerte de la postura de la agenda de nuevos derechos en cuanto al desarrollo de derechos de la colectividad LGTB+, y también con el matrimonio igualitario, etcétera, y también de la inclusión de los sectores afrodescendientes. Todo dentro de un marco, todo dentro de un marco normado. No es que la sociedad se haya vuelto, desde mi punto de vista, que la sociedad se haya puesto mucho más integrada, sino que existen normas que de alguna manera llevan a que esa integración se dé. Pero a su vez hay un avance, sin lugar a duda, de la presencia social y de los distintos feminismos, por ejemplo, también. En cuanto a, no sé si vamos a ir a elecciones, esto ya es una opinión muy personal, Martín podrá ahora después volcar la suya, porque estas son cosas que no pudimos llegar a conversar, pero vamos a elecciones por hasta ahora por lo menos, con posturas bastante flojas, diría yo, respecto a los planteos existentes de parte de un lado y del otro. Hasta ahora no se han escuchado fuertes propuestas programáticas. Desde mi punto de vista, el mayor problema que tiene la izquierda es que hace ya varios años abandonó la construcción ideológica, para caer en opuestos que dicen mucho y no dicen nada, porque se ha abandonado el análisis a fondo de la realidad, y quizás porque, bueno, más allá de los distintos planteos, parecería que lo único a lo que se puede aspirar es a más políticas sociales para ayudar a los sectores más empobrecidos, pero sin esperar que se pueda hacer ningún fondo desde el punto de vista de... De hecho, nunca se extranjerizó tanto la tierra como durante los últimos 20 años, incluidos los 15 años de gobierno de izquierda. También prácticamente se ha perdido la banca nacional, casi toda banca extranjera, excepto los bancos oficiales. Y bueno, más o menos, para no extenderme mucho, en ese marco vamos a nuevas elecciones, entre las cuales, por ahora, lo que hay como más fuerte es la oposición o el enfrentamiento entre los sectores de población que se identifican con unos partidos y los que se identifican con otros, y siendo quizás una de las principales reivindicaciones un mayor uso de los ingresos para mejorar la redistribución de la riqueza, y sobre todo de que haya más políticas sociales para beneficiar a los sectores más empobrecidos. No sé, Gracias. Martín, si quieres agregar algo a esto. Si no, tendríamos dos cosas para decir desde el punto de vista de la realidad eclesial, pero que las cuente Martín. No, José, dale, seguí porque ya nos pasamos hace rato, así que dale. ¿Ah, sí? No, bueno, no, desde el punto de vista eclesial, digo, Uruguay es un país que desde principios del siglo XX tiene los índices más bajos de gente que se confiesa creyente,
nunca superamos el 47% y eso siempre fuimos una excepción en América Latina, de todos los credos, ¿no? Pero de todas maneras, dentro de las iglesias cristianas, la mayor parte es de presencia de iglesias cristianas, y dentro de las iglesias cristianas que tienen más desarrollo, la Iglesia Católica, ya desde muy herida desde después de la dictadura, una iglesia que fue muy clara en la defensa de los derechos y la promoción del laicado y de la promoción de la sinodalidad con fuerte compromiso de la corresponsabilidad y la participación de los laicos y laicas, que lo fue después perdiendo progresivamente, y hoy por hoy bastante estancada, con una conferencia episcopal en general tibia y no con una voz demasiado clara respecto a los principales problemas. No es que apoye a la derecha, no es una conferencia episcopal ligada a la derecha, por supuesto que hay obispos que sí, pero no globalmente, pero tampoco clara en cuanto a algunas definiciones que parecerían necesarias. En cuanto a las comunidades eclesiales de base, en algunas diócesis no hay ningún obispo hoy digamos, que las prohíba, por decirlo así, pero tampoco hay ninguno que las promueva demasiado fuertemente. De todas maneras, hoy por hoy estamos tratando bueno, de avanzar, y ya hemos avanzado bastante en el armado de una nueva articuladora nacional, y bueno, el obispo que la preside es el obispo encargado de la pastoral en la Conferencia Episcopal del Uruguay. O sea, digo, no es que, como les decía, no, en este caso, digo, la conferencia no está opuesta, tampoco es una gran impulsora, pero hay participación de los obispos en algunas diócesis más, en otras menos, respecto al tema de las comunidades, pero sobre todo algo yo diría más amplio, porque es en lo que ellos hoy más coincidirían, que es en buscar cómo potenciar las formas comunitarias de vivir la fe, que es uno de los problemas centrales que tenemos, sin lugar a dudas. Ha habido un progresivo abandono de la militancia, y a su vez también de las formas comunitarias de vivir la fe, que en otro momento fueron características de nuestra iglesia. Ha habido más desarrollo de los movimientos, sobre todo en las parroquias de mayor poder adquisitivo, y a su vez también mucha pérdida de población que participa aún en las actividades litúrgicas. Bien. Gracias José. Bueno, le damos la palabra ahora a Chile, sabiendo con lo que significa poder ayudarnos a más o menos mantenernos dentro del tiempo estipulado para poder tener la palabra y también poder después avanzar con el diálogo y los temas que nos quedan. Gracias José por la compartida. Disculpen el exceso de tiempo. Fue necesario, tranquilo. Buenas noches a todas y a todos. Disculpen la hora, pero andaba recién llegando a la casa y por temas de horario que tenemos cambiados, digamos, llegué a esta hora. Bueno, miradas de nuestra realidad nacional a la luz de un proceso comunitario colectivo y liberador. Hermanas y hermanos de la CEP Continental, nos ha tocado comenzar a poner en su conocimiento lo que para nuestra vida comunitaria colectiva es una mirada crítica de la realidad. Comenzaremos por contar una pequeña historia que nos hace mucho ruido a nosotros acá. Es un resumen de la oligarquía en Chile. Cuando alguien alardeó de los logros económicos y culturales de su país, el maestro, completamente sorprendido, le preguntó: ¿y todos esos logros han producido algún cambio en los corazones de los compatriotas? Y contó el caso de aquel hombre blanco que, capturado por los caníbales y conducido ante el jefe de la tribu antes de ser comido vivo, comprobó, asombrado, cómo el cacique hablaba inglés con perfecto acento de Harvard. ¿Los años que pasó usted en Harvard?, le preguntó el hombre blanco, ¿no sirvieron para cambiarle nada? Por supuesto que sí, respondió. Sirvieron para civilizarme. Una vez que usted haya comenzado a ser cocinado, me vestiré para cenar
y usaré cuchillo y tenedor. Anthony de Melo. Análisis de lo económico. Esto que contado por el gran Anthony de Melo aparentemente fuera un buen chiste cruel. Pero dada la realidad local, es que pasado más de 200 años de historia republicana, democrática, muchos de los grandes empresarios chilenos han cambiado solo sus ropajes, pero la costumbre inhumana de mirarnos sigue siendo en la actualidad una larga lista de inequidades, desigualdades, engaños, displicencias, faltas a la dignidad y otras inmisericordias actos de inhumana forma de aplicar la vida. El per cápita en Chile de hoy, en el 2024, es de $30.000 por persona. Un dato curioso, por decirlo menos, porque a la luz de las realidades es que no todos los habitantes de esta tierra recibimos esa cantidad mensual o anual. Grandes carreteras, excelentes puertos, una industria forestal a gran escala. Somos, junto a otros países, los más grandes productores de salmón. Tenemos una conectividad de Internet 5G en casi todo el país. Tecnologías de última generación. Más de 6 millones de vehículos nuevos circulan en el país. Un crecimiento del 81% en la industria automotriz a partir del año 2020. El nivel de endeudamiento de la población en Chile es 2.2 millones de pesos. 1 de cada 5 chilenos tiene el peso de esta deuda. La economía se sustenta en el crédito y las sobretasas de la deuda hacen que las personas vivamos este calvario permanentemente para poder sostener a la familia. Nuestros fondos de pensiones sirven para los grandes empresarios del retail, incluso bancos que financian sus inversiones, y eso son las AFP, administradoras de fondos de pensiones. Prestadores de créditos para las grandes empresas, para holding y otras actividades económicas. No más de 20 familias de mucho dinero, muchos ellos sucesores de la colonia, otros provenientes o inmigrantes ilustres, con mucha riqueza, que han hecho su fortuna a costa de miles de muertos. Un cambio de sistema económico realizado en dictadura, afianzado y profundizado en más de 44 años, nos han convertido en un gran laboratorio para que todo el mundo vea las maravillas de esta ideología neoliberal. Una economía muy competitiva, implacable, que vive a costa de crisis económicas, cada 10 años aproximadamente, sirve para regenerar nuevos negocios, empresas e industrias. La pobreza y la delincuencia son negocios que emergen como creatividad del sistema. El libre mercado y su cerebro, el neoliberalismo, ha permeado toda la vida y el quehacer de la sociedad chilena. Y cuando digo todo eso, nadie se salva y nadie nos salva. En lo social, compañeras y compañeros pobres, sin tierra ni abrigo, con hijos desnutridos y enfermos, un nivel muy alto de analfabetismo fue el país que recibió el presidente Salvador Allende allá por los años 1970. Aún así, la conciencia política era superior a la que hoy es el estándar de la población chilena. Esta clase trabajadora en la cual se ha sustentado todo el proyecto de libre mercado nos mantiene día a día endeudados, esclavizados. Ni siquiera en nuestra edad de jubilación encontramos el descanso necesario para años de desgaste de sobrevivir a tan maldito sistema. Pinochet erradicó todas las poblaciones callampas que emergen después de una toma de terreno, que estaban alrededor de los mejores lugares donde habitan las oligarquías y las familias de muchos millones, a lugares fuera de la vista de estos potentados. Muchas de estas familias que componen los campamentos o las llamadas tomas han sido y siguen siendo la mano de obra de aquellas casas que recrean las condiciones de las y los trabajadores y trabajadores del fondo, es decir, el mal recordado latifundio chileno, en donde el abuso, el castigo, las violaciones y otras tantas atrocidades que los señores y señoras terratenientes ejercían en los campos, en las estancias chilenas. Lejos de la vista los erradicó el dictador, desde las periferias, desde aquellos barrios
Tenían una vez más a esos peonas y peones, hoy trabajadoras y trabajadores. Se tienen que trasladar a sus trabajos. Y así la marginalidad se instaló en las comunas básicamente de la zona sur de Santiago, donde viven más de la mitad de Chile. Las casas, habitaciones de esa gente no son más de 45 metros cuadrados. El ancho de las calles apenas puede ser transitada por 2 vehículos. Para los jóvenes esto significó vivir hacinados en espacios. Hoy las oportunidades de generar recursos en esos espacios es la venta de drogas a grandes niveles. Los colegios municipales estigmatizados y donde llegan a estudiar adolescentes de las poblaciones marginales, que son campos de batalla de pandillas, del narco, colegios privados donde estudian los hijos de las oligarquías y desde donde se obtienen los mejores resultados que mide el Ministerio de Educación para que se supone mejorar la educación en Chile y para conformar un mejor panorama deseable para las señoras y los señores faraónicos. Eliminan de la malla curricular de estudios las asignaturas de historia, filosofía, música, educación cívica, para dejarlas como alternativa a los miles de proyectos educativos que tienen que presentar ante los organismos ministeriales. Los grandes escándalos, así la prensa oligarca le llama a los robos de uniforme y corbata, que han cometido el ejército y carabineros a los fondos que se les entrega por ley todos los gobiernos por la venta del cobre que realiza el país y que asciende a millones de dólares, han desaparecido de las arcas de estas instituciones. Altos mandos de las instituciones como viles ladronzuelos han pasado por tribunales y en muchos de los casos no hay resultados en donde la justicia se haga presente. La colusión de mercados como las cadenas de farmacia, las empresas que producen papel higiénico, como aquellas que producen pollos, se han colocado de acuerdo para subir los precios a todo el pueblo consumidor, generándole miles y millones de ganancias a estas empresas. ¿Para qué hablar de los pueblos primeros? Aparecen en nuestros libros de historia, como algo folclórico, algo nacional, pero en la praxis, desde la mal llamada pacificación de la Araucanía del año 1881, que han sofisticado más la domesticación y la eliminación de sus costumbres y caracteres. El robo institucionalizado de sus tierras, en que el gobierno de Bernardo O'Higgins entregó títulos de merced, reconocimiento que hace a la etnia mapuche. Más de 70 son los presos políticos mapuches. Muchos niños, niñas, mujeres, abuelas, abuelos, jóvenes, que han sido víctimas de la represión constante. Gran parte de la zona del Gualmapu está militarizada. Millones de dólares se gastan anualmente en mantener un estado de emergencia permanente donde fuerzas especiales de carabineros, el GOPE, más el ejército, viven resguardando los capitales de las empresas forestales en terrenos que pertenecían ancestralmente a las comunidades. Juicios con testigos protegidos, montajes, asesinatos, torturas, mutilaciones y una oligarquía que instala la idea de terrorismo en la zona, genera un estado de miedo en la población. En lo político, un gobierno de coalición de izquierda moderada, en donde está el Partido Comunista, Frente Amplio y otros partidos y movimientos, han podido realizar pequeñas pero grandes cosas. Uno de esos cambios realizados son la ley de copago cero en hospitales, consultorios de salud pública para todos y todos que que necesiten atenderse por urgencias médicas, aún estén en el sistema de salud privado como son las ISAPRES. El royalty minero, que por fin, lo que significa que por primera vez en la historia las empresas extractoras de mineral deberán pagar por las ventas del mineral sacado de la tierra. El aumento del salario mínimo a $625, 500.000 pesos chilenos, histórico. Jornada laboral que tenemos ahora de 45 a 40 horas en una progresión de 5 años. Pero no todo ha sido éxitos, hay pendientes, injusticia, equidad de género, violaciones de derechos humanos, la cuestión mapuche, déficit de vivienda, delincuencia, narcotráfico, corrupción de jueces y políticos, control de los medios de comunicación, medio ambiente, problemas laborales, baja sindicalización, aumento de la pobreza estructural,
pensiones bajas, educación. En lo religioso, hace tantos años que la Conferencia Episcopal en Chile es una institución sin voz ética y menos moral. Los templos, en su mayoría con personas adultas, hay escasez de jóvenes y centrada en la ritualidad y la doctrina. A las parroquias se les conoce como comunidades y las comunidades eclesiales de base aún se les dice comunidades cristianas de base, pero son en realidad comunidades parroquiales que se juntan de vez en cuando. Siguen cada cierto tiempo apareciendo casos de pedofilia, y el clericalismo es el régimen imperante en las comunidades parroquiales. Los obispos y los curas viven enajenados en sus casas parroquiales. Muchos de los hermanos sacerdotes están hastiados con el funcionamiento de obispos que tienen hacia los curas. Conclusión: si bien es cierto nuestra realidad, lo más probable sea muy similar al de muchos en nuestra Via Yala, desde la mirada y caminada de nuestra articulación de comunidades autónomas de base, creemos que con toda la formación y la madurez que hemos recibido, es nuestra misión proponer proyectos alternativos de vida, de relaciones equitativas a la planteada por la ideología neoliberal, caminos por donde podamos transitar con otras y con otros proyectos comunitarios. Desde las bases podamos elaborar puentes, caminos, invitando a otras y a otros a reflexionar un cambio de rumbo por donde transitan millones de hermanas y hermanos que sienten y que se sienten prisioneros o esclavos de una sociedad impuesta que nos quita lo esencial a los humanos, su capacidad de ser humanos. Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no has escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? En cambio ustedes habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que nos oprimen y nos arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre nosotros? En referencia a Santiago 2, 4, 5. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, buenas noches a todos. Para comenzar, nosotros pensamos en ubicar geográficamente nuestro país. Sabemos que por ahí como americanos conocemos mucho, pero bueno, es bicontinental. Lo ubicamos Argentina en el sur de América del Sur y el continente antártico. Tenemos los límites, nuestros vecinos son Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile. La ubicación geográfica. Después también, la siguiente, Belén, así seguimos. Ahí está. La superficie, 3.761.274 kilómetros cuadrados. Somos 46.234.830 habitantes, según el último censo. La capital es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hablamos el español, la unidad monetaria es el peso, el dominio de internet para ubicarnos AR, el prefijo telefónico el 54, todos son datos para ir entrando a nuestro país nada más. Sigue, Belén. Ahí. Y bueno, sobre la situación social, ¿qué podemos decir? Difícil nuestra situación con el gobierno de Milei, cambios abruptos. Las principales preocupaciones nuestras, además de la inflación, pasa porque aumenta cada día más la pobreza, los salarios tan bajos, todos los servicios, alimentos, consumo, todo lo que es para la vida está cara, liberó los precios, aumentó el desempleo, hizo recortes en ministerio, en subsidios estatales, que antes había que pagamos un poquito menos el combustible y el transporte, las pensiones, las jubilaciones. Cada día hay más desempleados porque de la administración pública van dejando fuera mucha gente, tristemente, y también del sector privado porque nuestro país está estancado. Bueno, una imagen de la pobreza. Y estos son datos del primer trimestre, pero en estos días vi que ya
ya estando del semestre. La tasa de desempleo subió, como les digo, cada día aumenta más, llegó al 7,7%, aumentó 2 puntos conceptuales en comparación al cierre de finales del 2023. Y ahora va en ascenso, así que cuesta ver un poco la esperanza con el gobierno que tenemos. Sobre nuestras comunidades eclesiales de base, tenemos 3 instancias de animación. El equipo nacional, que sería como el equipo motor, está integrado por un delegado, un asesor por región y los obispos delegados por la conferencia episcopal. Después tenemos la Asamblea Nacional, el momento donde es la reunión amplia, grande, que asisten delegados diocesanos, los asesores y, por supuesto, los obispos, que acompañan a las CEPs. Pues tenemos equipos regionales, integrado por delegados y asesores de las diócesis con CEPs de la región, y algunas diócesis también tienen equipo diocesano. El mapita no está actualizado, es de julio del 2019, antes de la pandemia. Somos pocas comunidades, somos menos de lo que está representado ahí en el mapa, pero bueno, como ven, distribuido prácticamente a lo largo de toda Argentina continental. Tenemos 6 regiones eclesiales serían, ¿no? Región NOA, el NEA, región Litoral, región Centro Cuyo, región Buenos Aires, región Patagonia. Del NEA, por ejemplo, estamos en este momento en la reunión, Belén y yo. Del NOA está Pablo, y de la Pablo y Ramona, están los dos del NOA. Y hasta ahí estamos hoy presentes en la reunión. Como dice ahí, el mapa no está actualizado, es de 2019. Aún no logramos recuperar el ritmo que teníamos de encontrarnos antes de la pandemia. Nuestros encuentros eran presenciales y intentamos con los virtuales, los tenemos, pero no con la convocatoria, con la presencia esperada, con la participación que requieren. Los presenciales en este momento nos está costando mucho el costo de transporte y bueno, movilidad, todo, no alcanza el dinero. No es otra dificultad de nuestras comunidades, bueno, dificultad depende del punto de cómo se le vea, ¿no? Pero para algunas cuestiones que está integrada por gente adulta o gente adultas mayores ya. Cuesta renovar. Algunas regiones, algunas diócesis todavía están como en la pandemia, un poquito apagadas, dormidas. En Buenos Aires, la región Buenos Aires, lo que nos dicen es que están resistiendo los cambios, por ejemplo, algunos movimientos de curas que se da siempre en la diócesis, en la región. De ahí, Belén. Para sumar 2 aspectos, cuando conversábamos el trabajo con Juli, nos pareció remarcar 2 aspectos que según nuestros criterios podían ser los más sobresalientes con respecto a las políticas que va llevando adelante este gobierno tan cruel que tenemos, que es lo que tiene que ver con derechos humanos y con una nueva ley que salió, que se llama RIGI, que ahora voy a mencionarla de cara al tiempo, decir una breve referencia. La actual gestión de gobierno, Milei, lo que quiere es desarticular el Estado. Él detesta, odia el Estado en sí mismo. Por propias declaraciones de él, ama ser el topo, ¿no? El que va comiendo, desde adentro mismo del Estado, ir desarticulándolo. Teniendo en cuenta su ideología y las medidas que va tomando, ha achicado el Estado en primer momento con el cierre de ministerios históricos para nuestra nación y muy simbólicos, muy significativos, como por ejemplo el de Justicia y Derechos Humanos, ahora se pasó a llamar solamente Ministerio de Justicia. Yo solamente hago la mención
que es bastante simbólica y ya grafica cuál es la intencionalidad y por dónde vas. Luego surge un nuevo ministerio que nos hace ver la mirada que tienen para con las personas, que se llama Capital Humano. Dentro de ese ministerio dependen otras instancias, otras áreas que eran ministerio, y él los achicó, les sacó la categoría de ministerio y los puso dentro de ese nuevo ministerio que se llama Capital Humano. Y de Capital Humano depende lo que era antes educación, cultura, trabajo y desarrollo social. Y otros ministerios que dejarán de tener ese rango ministerial, es decir, les baja la coparticipación, la incidencia en las políticas, ¿no? Implica el despido de personas, ¿no? Es el de ciencia y tecnología, el de ambiente y desarrollo, y turismo y deporte, que pasan, todo eso pasa a un solo ministerio, que es el de interior, y el de cultura y mujeres y género y diversidad, que pasa ahora también al capital humano. Quizás para ustedes puede ser un enredo, pero solamente quedarnos con los nombres de los ministerios, capital humano, que da a entender cómo se entiende a la persona, y el desguace del ministerio, del Estado, perdón, en cerrar ministerios que estaban establecidos y pasarlo solamente a uno, ¿no? Y por último quiero hacer mención, y quizás acá también la gente del NOA pueda ayudar un poquito. Nosotros, ustedes se habrán enterado, tuvimos una gran disputa desde enero con la famosa ley base, que era casi una refundación de la nación, era casi volver a ser una nueva constitución nacional. Eso fue muy luchado en las dos cámaras, tanto de diputado como de senado. Al fin y al cabo salió, se aprobó. Es más, el martes, la semana pasada, ya entró en rigor, en vigencia, varias de esas leyes. Y una de las leyes catastróficas que tenemos es la que se llama el RIGI. ¿Qué es el RIGI? Es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Es una desproporción y es una entrega del país en cuanto a beneficiar la entrada de capitales extranjeros, de empresas extranjeras, para que usufructen nuestro territorio y se lleven toda la materia prima. Yo me reía hoy cuando lo escuchaba al compañero de Chile, porque este RIGI, por ejemplo, exime a esas empresas extranjeras en dejar dinero aquí en Argentina, ¿no? No se le va a cobrar por la extracción, no están obligados a dejar el dinero acá, les reducen los impuestos, ¿no? Y fíjense que es un programa que tiene 30 años de vigencia. Si la empresa que venga y se instale en las provincias va a estar resguardado por 30 años con esta nueva legislación. Tienen beneficios fiscales, cambiarios, de aduanas, para atraer esas inversiones extranjeras, principalmente en los sectores de minería, de petróleo y de gas. Voy a poner solo un ejemplo. Yo ayer estuve hablando por teléfono con Rosa del Valle, de Catamarca, muy conocida por muchos de nosotros, y ella me describía la situación que están viviendo con la extracción del litio, donde varios de los pueblos alrededor de estas empresas, ya uno de los ríos ya está agotado y el otro río acaba de ser entubado por 7 empresas, ¿no?, para llevar el agua para la extracción del litio. O sea que se está haciendo, y esta gente está obligada a trasladarse a otros pueblos con todo lo que eso significa. Un periodista muy reconocido para nosotros aquí en el ambiente dijo que esta economía, este RIGI, lo que asegura es que podamos tener a partir de ahora nada más y nada menos que una economía de enclave pura y dura, ¿no? Con lo que va a beneficiar a estas empresas extranjeras. La entrega de la autonomía de los mal llamados recursos naturales de las provincias, un pase libre para que las empresas sigan beneficiándose a costa
del uso exorbitante de agua, de la contaminación del ambiente y de la destrucción del ecosistema y los modos de vida, y la renuncia del ejercicio de control sobre las empresas por parte de distintas instancias del Estado. Este RIGI también obliga a las provincias, ¿no es cierto?, a que se amparen con la falsa promesa de que van a recibir beneficios económicos, pero no mira, sino garantiza, no les da derecho a las empresas a que puedan ejercer algún tipo de reclamo judicial para esas empresas que van a instalarse en esas provincias. O sea que realmente es una economía de enclave, ¿no? Y un deterioro del medio ambiente fatal con todo lo que eso significa. Permiso. Adelante. Ana Belén, Pablo. Sí. Sí, eso estaba pensando yo, la cuestión jurídica es espantosa porque si hay que hacer un reclamo jurídico hay que hacerlo en el extranjero, en países como Inglaterra y Estados Unidos. La Argentina pierde con el RIGI el derecho de ejercitar su propio sistema de justicia contra o sobre las causas o las cosas que generen estas empresas extranjeras. Puede ser que las empresas que aportan más de 200 millones de dólares, que son las beneficiarias del RIGI, puedan ser argentinas, pero evidentemente son todas multinacionales. Gracias. Pero solo decirte nomás que tengan harta fuerza, compañeros, porque nosotros llevamos 44 años de este tema y lo que quieren en el fondo es seguir, que uno no diga nada, que no haga nada, que dé gracias porque tienen trabajo. Pero los sueldos empiezan a ser cada día peores y cada vez que suben el sueldo, suben las cosas al final. Y claro, y más encima son empresas extractivistas, van a dejar para historia. Imagínate, la mayoría de estas cuestiones necesitan mucha agua. Acá tenemos provincias enteras que han muerto un montón de animales porque no hay agua. El agua ya se perdió por la producción de las paltas, por ejemplo. La palta consume mucha agua y dejaron seca algunas regiones. Y vivimos ahí en esa cosa cada día más asesinados porque pareciera que el neoliberalismo te quiere contener en una sola espacio. Nosotros acá vivimos en el sur, por ejemplo, tenemos aguas prístinas, o habían aguas prístinas aquí en la región, y hoy día están llenas de salmonera, y la otra industria que tampoco parece mucho es la industria de los mítilos, o sea, de los mariscos, con conchas. Y está la escoba. Y el país funciona así. Entonces, ¿en qué momento nosotros disfrutamos de algo? O sea, uno ve grandes carreteras, pero las carreteras no son para nosotros, son para la cantidad de vehículos que hay, camiones. El puente Canal de Chacao, que es un puente histórico, que conecta la isla de Chiloé con el continente, lo construyeron para prospecciones mineras. Nosotros aquí en el sur tenemos una invasión de mineras que han hecho hoyos por todos lados, y en Chiloé también, porque el futuro es la minería, junto con la industria del salmón, que ya tiene los mares todos contaminados. Entonces, a prepararse, compañeras y compañeros, porque la lucha continúa y sigue. Gracias. Solo uma pequena dúvida com Pepe, de Uruguai, que eu não entendi. Tem alguma perspectiva de como vai ser o próximo governo? Como está a população? ¿Más para derecha o más para izquierda? Y creo que a esta altura, Alex, esa es una respuesta que todos los candidatos querrían poder darte. Pero las encuestas están muy parejas. En realidad el gobierno que está ha hecho tan mal las cosas últimamente y ha tenido tantos escándalos que lo razonable sería que ganara el Frente Amplio, aún sin hacer demasiado un excelente papel en la campaña. Pero bueno, el candidato a presidente tiene una imagen de honestidad grande, fuerte,
candidato del Frente. Y por ahora las encuestas dan como ganador al Frente Amplio. De hecho, el actual gobierno en la primera vuelta, es decir, la actual coalición que gobierna en la primera vuelta de las elecciones pasadas sacó una diferencia grande, pero al redoblar la militancia hacia la segunda vuelta ganó con pocos votos. Ganó por una diferencia pequeña, o sea, ya fueron elecciones reñidas. Pero otra vez vamos a una elección donde hay mucha gente más descontenta, creo yo, con el que gobierna y que va seguramente a jugar el voto castigo. La expectativa en concreto es que pueda ganar el Frente Amplio. Gracias. Socorro. Gracias. No, bueno, hemos recibido muy importante y valiosa información. Por eso cuesta trabajo preguntar o comentar, pero de Uruguay a mí siempre me ha llamado la atención, y creo que Pepe lo señaló muy bien, siendo un país como más, digamos, equilibrado en muchas cosas, ¿no? Como lo mencionó él. La atención o lograr la justicia social a los empobrecidos tampoco se logra. Yo siempre me he preguntado, porque para nosotros Uruguay es una cosita chiquitita. 3 millones, dicen, pues lo tendrían que lograr, hasta por ser tan poquito. Pero ahí es el modelo, ¿no? Por eso me sigue como interrogando sobre el modelo neoliberal, a veces con más tinte de izquierda, pero que no logra romper esos mecanismos ni siquiera con Mujica. Eso es para... Y bueno, Chile es como oír otro Chile, ¿no? Y a otra Argentina, y oír otra vez Argentina siendo despojada, cuando ya lo fue en tiempo de aquel loco, no me acuerdo cómo se llama, el riojano, no me acuerdo cómo se llamaba, el presidente, cuando nosotros teníamos también a Gortari. Menem. Menem. Es como este círculo que tenemos en América Latina de expoliación. Chile menciona la minería, bueno, y muchas otras cosas. Y junto con eso, una iglesia debilitada. No aparece en estos intentos del Papa, que bueno, es imposible casi, pero una iglesia debilitada, poco profética, aparecen los profetas de ayer. Y unas comunidades de base también menos comunidades de base. Pero bueno, siempre insistiendo en que queremos seguir militando, etcétera, ¿no? Me ha parecido muy luminoso, muy doloroso, por esta explotación de nuestros pueblos, y que parece irremediable y más, aunque de repente las cosas pueden cambiar, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, muchas gracias a cada uno por sus exposiciones. Gracias. Solamente y le paso la palabra a Rosy, solamente una observación con respecto a lo que vos decís del rol de la Iglesia. Aquí en Argentina, desde distintos sectores, en la Conferencia Episcopal Argentina ha mantenido una cierta visibilización, ¿no? Mediante comunicados y campañas muy fuertes, sobre todo hace un tiempo, cuando quizás ustedes inclusive lo habrán visto por los medios masivos de comunicación, se encontró mucha reserva de alimentos que no se distribuía, y entonces la Iglesia argentina se pronunció frente a tanto hambre, tener eso, y es la obligación del Estado, y llevó adelante una gran campaña nacional reivindicando a las madres de la patria, a todas aquellas mujeres que sostienen las copas de leche, los comedores. Fue una acción, por lo menos desde el punto de vista nuestro, profética, porque denunciaron, visibilizaron, hicieron misas inclusive en muchos lugares, ¿no? Acordadas desde la Conferencia Episcopal, ¿no? Entonces,
cada tanto se pronuncia, ¿no? Uno siempre quiere más, sí, pero también uno también se cuestiona cuál es el rol de las comunidades, al menos de nosotros aquí, ¿no? Y cierro, estamos viviendo un tiempo de mucha crueldad, mucho discurso de odio. La semana pasada fue asesinada la mamá de un militante de la agrupación Hijos, con nuevas amenazas para con la familia, y el último detalle de color, por ser irónica, es que 12 diputados de la Nación han visitado a ex genocidas detenidos de alto rango, entre ellos Astiz, los han visitado visiblemente con mucha impunidad, y parece ser que estos genocidas actualmente detenidos le han entregado a esos diputados un posible proyecto de ley para que puedan alcanzar la excarcelación y ser llevados a sus casas para terminar la condena. A ese nivel estamos. Muchas gracias. Contamos con su apoyo.